Bien, voy a dejar esta grabación de lo que es la unidad 6, Domain Driven Design. Esta unidad no va a ser evaluada, es complementaria. La cambié de orden en el syllabus, salía en quinto lugar, pero me pareció más importante mostrar las otras herramientas de low code, porque al final este curso es más de índole práctico, más que teórico. Y en esta unidad, la parte práctica es aprender el taller de Event Storm, pero por las condiciones de la pandemia y por otras razones, no vamos a poder realizar una actividad de este tipo. Así que decidí dejarles el material. Esto lo voy a subir, los PDF con las láminas y este video para que puedan estudiar si les interesa el tema. Vamos a explicar qué es lo que es Domain Driven Design, los principios y comentar algo sobre Event Storming. También vamos a ver algo de Behavior Driven Development. Eh, bueno, Domain Driven Design es un enfoque de desarrollo bastante popular, eh, basado inicialmente en la programación orientada a objetos, pero puede ser aplicado a cualquier paradigma en realidad. Lo que importa en este modelo es que nos centremos en los dominios de las aplicaciones. ¿Ya? Esto fue propuesto por Eric Evans en los primeros años de este siglo, ¿ya? Y escribió un libro bastante extenso llamado Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software. ¿Okay? Y ahí él define algunos principios que vamos a ver a continuación. El primero es el lenguaje común. ¿Ya? La idea es que no tengamos que traducir lo, lo del usuario, el modelo mental del usuario, el vocabulario del usuario, términos que usa el usuario. ¿Ya? Porque lo que nos dice Evans es que cada vez que hacemos una traducción, hay una mala interpretación, se confunden conceptos. ¿Ya? Muchas veces, no sé, el usuario habla de un viaje o habla de un transporte o habla de un protocolo incluso o un contrato. Y para nosotros en informática eso tiene otro término, otro significado. ¿Ya? Porque lo entendemos de manera distinta, cada uno tiene un dominio distinto, ¿ya? Y interpreta las cosas de otra manera. Entonces, lo que importa aquí es que el software no sea incoherente con respecto a lo que se espera de él. Y por lo tanto, lo que tratamos de hacer es entender el lenguaje del usuario y tener un lenguaje común, ¿ya? Un lenguaje que todos compartamos. Eh, por lo tanto, nos pide un poco de humildad. Eh, Entonces dice, los desarrolladores somos los que tenemos que llegar a conocer el lenguaje del dominio, ¿ya? Los expertos en el dominio nos ayudan y participan en el proceso activamente, ¿ya? Y nosotros, como desarrolladores de software, nos preocupamos de obtener el conocimiento necesario de seguridad. Otro elemento importante del domain driven design son las entidades. Las entidades son objetos del modelo que se caracterizan por tener una identidad en el sistema, ¿ya? Eh, por ejemplo, el cliente, la factura, la orden de compra, etc. ¿Ya? Muy, general, muy parecido al concepto tradicional de entidades en el modelo de entidad relaciones, ¿no? Eh, Toda entidad tiene un conjunto de atributos, ¿ya? Que son conceptos, eh, son características que nos permiten definir bien a una entidad, ¿no? La identidad de una entidad se mantiene en el tiempo, ¿no? Es muy importante eso. Es decir, si yo estoy representando un modelo y la que me representa a mí como cliente, como usuario, o como operador, lo que sea, se tiene que mantener mi interés de concepto.
Por otro lado, están los objetos valor. Los objetos valor representan conceptos que no tienen identidad, ¿ya? Y aquí lo que nos interesa son solo sus atributos. Un clásico ejemplo son cosas como la temperatura, vamos a decir 30 grados Celsius, ¿ya? Entonces ese objeto valor tiene dos atributos. El valor de la temperatura en ese momento es 30 y la escala en que está representado, Celsius. O por ejemplo, el color expresado en RGB, ¿ya? Un color magenta con una codificación en hexadecimal. Tendría tres atributos, la representación del rojo, el verde y el azul. Eso representa, sería representado por un color RGB. Entonces un objeto valor no es que tenga un solo valor, es una unidad que solamente tiene atributos, pero no tiene identidad. Esa es la gran diferencia. Después están los servicios. Los servicios son operaciones, acciones, actividades que hacemos dentro del dominio, ¿ya? No tiene por qué pertenecer necesariamente a un objeto de dominio concreto, ¿ya? Los servicios no tienen estado, siempre son expresados como verbos. Estos verbos ojalá pertenezcan a este lenguaje común, ¿ya? Eh, y a la hora de implementarlo tenemos que ver sobre qué objeto del dominio van a operar, ¿ya? Una cosa importante es que cuando hablamos de entidades podemos identificarlos cuando hacemos un proceso de análisis usando las preguntas quién, cuál. Entonces, ¿quién va a recibir el producto? El cliente. ¿Ok? ¿Quién va a despachar el producto? Bueno, el delivery, el chofer, o como queramos llamar, ¿ya? En los objetos valor, la pregunta es ¿qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que nos interesa medir? La temperatura. ¿Qué, qué es lo que define el aspecto de este botón? Bueno, varias cosas. Una podría ser el color, otra la altura. Todas esas cosas son objetos valor, son interesantes. Y en los servicios podemos preguntar cosas como ¿cómo yo puedo realizar tal acción con tal entidad? Hay tres tipos de servicios, los de dominio, los de aplicación y los de infraestructura. Los, los servicios se pueden agrupar en capas. Eh, lo importante, lo que nos dice el Community Design, que no importa la arquitectura que elijamos. Lo importante es que las partes estén aisladas, ya, con fronteras bien claras. Y estas fronteras normalmente las representamos con capas en el desarrollo. Acá estoy mostrando cuatro capas: la capa de presentación, la aplicación, dominio y infraestructura. Entonces ahí yo voy a tener diversos servicios que van a actuar sobre mis entidades. Voy a tener servicios en la capa de presentación, servicios en la capa de aplicación, etc. Ahora, una aplicación de esto es una metodología que se llama Behavior Driven Development. Es una técnica basada en los principios del Domain-Driven Design. En el BDD, lo que hacemos es relacionar el testing desde el principio, ¿ya? Entonces, con el BDD buscamos el lenguaje común, igual que con el Domain-Driven Design, y tratamos de unir la parte técnica del negocio, ¿ya? Y arrancamos desde el lenguaje común para definir los comportamientos que esperamos que tenga la aplicación. Y de ese modo vamos construyendo lo que se llaman escenarios de prueba. En el desarrollo ágil, normalmente existe el concepto de historia de usuario. Entonces, yo planteo lo que yo espero que funcione en el sistema de esta manera. Como cliente quiero hacer las compras desde mi casa para poder ahorrar tiempo, ¿ya?
Los escenarios de prueba que pueden ser complementarios, esto uno puede hacer BDD sin historia de usuario, pero también es mejor hacerlo como complemento a la historia de usuario. Entonces yo construyo una historia de usuario, entonces digo, dado un contexto, cuando se produzca cierto evento, entonces tendré ciertos resultados. Por ejemplo, dado que ya iniciaron la notificación de delivery, cuando haga el checkout, entonces se hará un cargo a la tarjeta de crédito. Eso lo puedo simular y probar. Entonces, ¿cómo funciona cómo es el proceso? Primero escribimos historias de usuario, o escribimos escenarios, o podemos escribir las ambas, como primero historia de usuario y después escenarios que se comportan como casos de prueba para la historia de usuario. Después automatizamos esto, después lo voy a explicar cómo se puede hacer, y desarrollamos la aplicación y ejecutamos las pruebas. Y así repetimos hasta que los escenarios de prueba se ejecuten. Acá hay un gráfico de cómo se hace esto. Ya los usuarios conversan entre sí y los desarrolladores, testers, los product owners definen requerimientos estructurados siguiendo el texto y definen estos escenarios de prueba. Ya, estos escenarios ayudan a los desarrolladores y a construir test automatizados. ¿Ya? Y los testers usan estos escenarios también para construir sus tests. Es más funcional, ¿no es cierto? Hay un lenguaje que se llama Gherkin. Gherkin es un lenguaje estructurado para expresar escenarios de prueba. Aquí hay un ejemplo de Gherkin. Este es un feature, como se llama Gherkin. Un feature es algo que quiero probar, una característica que quiero probar. Esto se llama Highlander. ¿Ya? Y acá tiene dos reglas. Esta va a ser referencia a una película activa. Entonces la primera regla se llama There can only one. There can be only one. Solamente puede haber uno. ¿Ya? Entonces, aquí ponen un ejemplo. Vamos a asumir que estamos jugando una suerte de juego. Entonces, el ejemplo vamos a colocar un primer escenario de prueba que se llama Only One. ¿Ya? Entonces dice, dado que hay tres ninjas, aquí está el contexto, hay tres ninjas en nuestro juego, y hay más de un ninja vivo, cuando dos ninjas se encuentran entre sí, van a pelear. Entonces un ninja va a morir, ¿ya? Excepto yo, obvio. Y habrá un ninja menos vivo después de correr este escenario. Entonces yo voy a tener mis pruebas, seguramente de alguna manera yo voy a simular estos tres ninjas, tengo que ejecutar el sistema y, y al final de esa iteración tiene que haber un ninja menos. Esto sí, se puede curar hecho. ¿Ya? Y el otro ejemplo que se escribe aquí en Getting es que, dado que hay solo un ninja vivo, solamente se cumple la condición inicial, o la condición final en realidad, de nuestro juego, es que solamente sobrevivirá uno. ¿Ya? Y de ahí empieza a generar otras reglas. Por ejemplo, abajo podrían haber dos, y ahí es una situación especial, ¿ya? Entonces ahí hay que describir ese escenario, porque se podría dar de que hubiera solamente, eh, quedaran dos jugadores vivos en este juego. ¿Ya? Ahora, a mí, más que el ejemplo, quizá un poco tonto que estoy mostrando aquí, lo que importa es que tenemos estas palabras clave: given, and, when, then, and. Estas, aunque ustedes no lo crean con Gherkin, se pueden traducir después a sentencias que después nosotros como desarrolladores llenamos. ¿Ya? Entonces, cada una de given, and, when, then, and, todas esas se convierten en funciones. ¿Ya? Y esas funciones nosotros las podemos programar para testear ciertas situaciones.
Por un tema de tiempo no les voy a mostrar el ejemplo, pero esto lo pueden investigar. Jettil es usado en entornos como Cucumber o Behavior. Cucumber en el caso de Java y Behavior en el caso de Python. Y por último, Event Storming. Event Storming es un taller para ejecutar diseño orientado a dominio de forma entretenida y ágil. ¿Ya? Es un taller, así como vimos Design Sprint, Event Storming se hace de una manera similar. Invita gente del mundo de negocios, TI, que tiene las respuestas que demandan ellos. Entonces aquí tenemos un espacio ilimitado para modelar. La idea es tener un gran espacio, una sala grande, llena de pizarrones y con muchos papeles y muchos cositas, y muchos lápices para anotar ideas. ¿Ya? Esencialmente una lluvia de ideas, donde exploramos el dominio del negocio. Entonces, identificamos eventos, las cosas que pasan en, el, en, nuestro, en nuestra aplicación, y esas las colocamos en POSIT de color naranja. Después, por cada evento, identificamos los comandos, es decir, los gatilladores que generan estos eventos de color naranja, y eso los colocamos en azul. Entonces siempre va a haber un azul que gatilla a un naranja. ¿Ya? El azul es un comando, el naranja es un evento. ¿Ya? Y por último, colocamos las reacciones que están en verde. ¿Qué sucede con el resultado de evento? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el login al sistema, el gatillante sería el formulario de ingreso, ¿no es cierto? El nombre de usuario y password y el botón submit. Y el evento sería ingresar al sistema. ¿Y cuál sería el resultado? La reacción probablemente que nos explicaría una pantalla de bienvenida o una página de bienvenida. Y esa la describiríamos en medio. Y así vamos dibujando todos los eventos que suceden y con sus respectivos comandos y gatillos. Después que tenemos todo eso dibujado en este gran espacio, imagínense muchas murallas con esto, empezamos a delimitarlo y decimos, bueno, esta área es del dominio de gestión de acceso, de control de acceso, esta área es de manejo de stock, y así. Vamos delimitando nuestro dominio. Acá hay un ejemplo ya más elaborado usando una herramienta electrónica. Aquí pueden ver, por ejemplo, alguien hace un request de un producto, una petición de un producto, la compañía se notifica de que hay una demanda de un producto y esto genera como resultado, ya que se contratan a alguien para, si es necesario, y establece un proyecto. Acá hay otro, por ejemplo, Product Creation, en la creación de producto, se construye un prototipo, el prototipo es creado y se verifican los costos y el ciclo del producto. De alguna manera, aquí estamos modelando las fases de creación de producto en esta empresa. Esta es probablemente una empresa de desarrollo de proyectos. ¿Okay? Entonces están las partes de diseño, manufactura, prototipado y de testing de prototipado. ¿Ya? Y así, cada uno, si se dan cuenta, hay un comando en azul que nos dice esto es algo que va a pasar. En naranja, el evento en sí mismo, ¿ya? Que es gatillado por el comando, y después el resultado de eso, en verde. Y esto después lo delimitamos en estos rectángulos. Aquí está el dominio de negocio, el dominio de creación de producto, está el dominio de ventas y está el dominio de testing. Entonces son dominios distintos, y como tenemos dominios distintos, estos dominios los podemos desarrollar por equipos distintos y pueden estar desacoplados cada uno de estos dominios. Esa es la idea de tener identificación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el prototipado y el desarrollo rápido de aplicaciones?
Porque cuando hacemos RAD, desarrollo rápido de aplicaciones, como en clases anteriores, tenemos este modelamiento del negocio, modelamiento de datos, ¿cierto? Procesos, etcétera. Entonces, esas son las bases, ¿ya? Que sabemos las ventajas que nos genera RAD. Pero en RAD podemos acelerarlo más usando el Domain Driven Design. ¿Ya? En vez de hacer modelamiento del negocio, modelamiento de datos, modelamiento de procesos, lo que hacemos es event storming. Hacemos un event storming, ¿ya? Siguiendo los principios de Domain Driven Design, ¿ya? Y siguiendo el principio de DDD, podemos crear prototipos funcionales. Y esa es la importancia, y esa es la conexión de Domain Driven Design con prototipado. Porque nos podemos saltar fases. Podemos hacer una sesión de brainstorming se puede hacer en un día. Se puede seguir iterando sobre esta, claramente, en el día siguiente, o se puede mantener esas pizarras con todos esos diagramas durante mucho tiempo y seguir iterando. Podemos volver a esa área una y otra vez. ¿Ya? Pero en una fase de prototipado podemos hacer una sesión de brainstorming en un día y ahí hemos identificado principales eventos y podemos hacer prototipos funcionales sobre esos eventos. Que incluso podemos testear usando DDD. Esa es la conexión entre el desarrollo rápido de aplicaciones y el domain de diseño. ¿Okay? Ese será el último módulo que quería compartir y que lo voy a dejar siempre en la clase. Y los espero el día del examen. Que les vaya bien.